Hola, buenas a todos y a todas. Bienvenidos a otra entrevista de Visto para Sentencia. Hoy es una entrevista un tanto especial por el lugar, por los acompañantes. Hoy venimos al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para conocerlo bien y sobre todo para conocer a la Asociación de Jóvenes Abogados. Para ello contamos con Alberto Cabello, presidente de la Asociación de Jóvenes Abogados, y con Arantxa Pastor, vocal quinta de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid. Y me acompaña mi compañero Fran de Visto para Sentencia. Una vez, bueno, no sé cómo estáis, contarme un poquito, ¿estáis nerviosos o algo por la entrevista? Pues Adrián, lo primero, daros las gracias tanto a Fran como a ti por darnos la posibilidad de hablar con vosotros. Sé que además esta entrevista la llevamos intentando preparar mucho tiempo, la pandemia nos lo ha evitado, hemos intentado organizarnos en muchas ocasiones para poder hacerla y creo que estamos en un momento clave. Sabemos que pues, hay elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid, sabemos que hemos salido de esta pandemia y volvemos a esa normalidad que tanto necesitábamos. Y creo que, bueno, la verdad que me alegra muchísimo estar con vosotros dos aquí. Además, a ambos os he impartido clase. Espero que hayáis aprendido algo, al menos, en esas clases que habéis dado conmigo. Y el cariño, la amistad es absoluta y, sobre todo, lo que sí que queremos deciros, tanto Arantxa como yo, como el resto de la Junta Directiva, es daros la enhorabuena, daros las gracias por todo el trabajo que hacéis de Visto para Sentencia y, por favor, que no cejéis en vuestro empeño en hacerlo. Muchas gracias. Arantxa, ¿tú cómo estás? Pues la verdad que igual comparto las palabras que ha dicho mi compañero, agradeceros que nos deis esta oportunidad de poder hablar y de comentar lo que nosotros hacemos dentro de la agrupación para todos los compañeros jóvenes y demás. Entonces, la verdad que estoy enormemente agradecida de que hayáis querido contar con nosotros y que pues, finalmente se haya podido hacer la entrevista que se ha tenido que posponer por circunstancias. Así que la verdad que muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar. Es cierto lo que ha dicho Alberto, de que ha sido profesor nuestro. Eras un poquito duro, un poquito, nada más, pero solo un poquito. Y el objeto de esta entrevista, como he dicho, es daros a conocer la Asociación de Jóvenes Abogados al mundo del derecho y también a través de las redes sociales. Y para ello la primera pregunta es obligada, ¿no? Es que nos contéis un poco qué es la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid y qué valores tiene. Cualquiera de los dos, el que quiera empezar. Sí, te contesto yo la primera y ya la siguiente vale. le dejo a Arantxa para no acaparar. La agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid pertenece al Colegio de Abogados de Madrid, es una asociación autónoma pero dependiente de la Junta de Gobierno del mismo, representa a todos los abogados jóvenes que se encuentran dentro de la colegiación de Madrid. Ya sabéis que de los 78.000 colegiados que hay, pues calculamos que unos 25.000 son menores de 40 años o con menos de 5 años en ejercicio profesional. Conseguimos modificar los estatutos para también incluir a los no ejercientes, porque era una reivindicación histórica, porque al final estaban siempre como abandonados o denostados, y ahora mismo ya pues también les tenemos en nuestro seno, ¿no? Los tres valores fundamentales o los tres pilares fundamentales que hacemos desde la agrupación es el primero, la formación continua, transversal, acercar todos los cambios legislativos, todas las necesidades formativas a los jóvenes abogados, con esas píldoras o con masterclass concretas que les van a ayudar en su formación y reciclaje continuo. En segundo lugar, un sentimiento de pertenencia al colectivo, el networking, todo lo que tiene que ser el punto de relacionarse e interrelacionarse todos los compañeros, incluso con otros colaboradores o con otros prescriptores para sus futuros negocios. Y por último, un punto reivindicativo, ¿no? Porque nosotros creo que tenemos que ser inconformistas por naturaleza. Estamos aquí para mejorar las necesidades de los abogados más jóvenes y aquellos que se inician en la profesión, también de los estudiantes de Derecho a los cuales representamos y abrimos las puertas del colegio y de la agrupación. Y queremos pues, ser ese punto referente para ser un nexo de unión entre el colegio y aquellos que se inician en la colegiación, y también en aquellos que tienen más expertise, que llevan más años y que son fundamentales esas relaciones entre los jóvenes y aquellos que tienen más experiencia para que realmente consigamos que nuestra profesión tenga un bagaje real y sea sobre todo valorada en el futuro. Yo creo que, a colación un poco de lo que has dicho y de los valores que representáis, bueno, digo representamos, permitidme, porque yo también formo parte de la asociación, y Fran también, como socios, ¿no? Y, Arantxa, te quería preguntar a ti,
¿En qué puntos decisivos ayuda la Asociación de Jóvenes Abogados a los jóvenes? Y sobre todo si creéis que desde que está Alberto, sobre todo en este último tiempo, habéis mejorado en ese aspecto a la Asociación de Jóvenes Abogados. Pues nosotros, como ha dicho mi compañero, lo que intentamos es unir al colegio con el nuevo abogado, con el abogado joven, incluso el que está en las aulas y quiere acercarse e introducirse y saber en qué consiste, por ejemplo, en temas de formación. Es muy importante al final que el abogado, que el que acaba de salir de un grado, de un máster, el cual desconoce muchas cosas, pues podamos acercarles pues a esos inicios que son complicados y que son difíciles, igual como programas que hemos hecho también con abogados con cierta trayectoria para el apoyo, para que les asesoren o les comenten, mira, pues esto se debería hacer así, de esta manera, de esta otra. Entonces, es introduciendo poco a poco al joven en este sentido y que se acerque y que poco a poco pues vaya pues avanzando y aumentando sus conocimientos con las formaciones continuas que se hacen de temas de interés, que muchos también pedimos que nos digan qué temas les interesan para poder organizar formaciones y que al final, pues entre todos vayamos creciendo poco a poco. Y creo que en este caso AJA, y gracias a, en este caso, la pandemia, aunque tuvo sus cosas muy negativas, pudimos ampliar mucho la formación e hicimos muchísimos cursos online, que también gracias a toda la participación que tuvimos y el apoyo, hemos seguido continuando con ella. Entonces, en ese sentido, estamos muy orgullosos. Pues la verdad que yo lo que puedo decir, y un poco ahora que Fran os va a seguir preguntando, desde fuera, o la sensación que se ve, si me permitís un poquito esta conversación, es sobre todo la involucración que tenéis con el joven abogado, es decir, la formación continua. Y de hecho había una charla muy interesante, ahora no recuerdo cuál era el tema, era sobre cómo actuar en sala, errores, etcétera, y que lo impartían dos magistradas, y era muy interesante. Eso es. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y me atrevo a decir en nombre de muchos estudiantes de Derecho y de abogados jóvenes, gracias por lo que hacéis, ¿vale? Simplemente era eso. Ya le dejo a Fran. Yo creo que siguiendo un poco el hilo que estamos siguiendo en cuanto a la formación de nuevos abogados, creo que también hay que destacar el libro que habéis publicado este año de Guía Práctica para Estudiantes de Derecho, Salidas y Oportunidades Laborales. Y yo quería preguntar, en primer lugar, cómo surgió la idea y bueno, cómo fue difícil compaginar o coordinar a todos los que habéis escrito el libro, porque al final habéis participado toda la Junta Directiva. Gracias, Fran, por la pregunta, porque además me hace especial ilusión. Lo tenemos como si fuera nuestro hijo, ¿no? Y es una creación que nos genera mucha ilusión y mucho cariño. La idea surge yendo a visitar a los estudiantes a las universidades. Siempre decimos que hay mucha desafección del colegiado con el colegio y creemos que empieza en los inicios, ¿no? Creo que si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma, ¿no? Creemos que las universidades tienen que tener un vínculo con el colegio, hacer visitas institucionales de las universidades al colegio y que conozcan el colegio desde dentro, e ir a las universidades a dar las charlas que nosotros impartíamos, que era ¿por qué ser abogado? En esas charlas en las que impartíamos ¿por qué ser abogado? Encontramos pues muchos temas de los que vienen recogidos en el libro, ¿no? Desde el punto de vista en el que muchos abogados no sabían si querían, muchos estudiantes de Derecho no sabían si querían ejercer o no. Nosotros aquí hablamos de las oposiciones profesionales, de la abogacía por cuenta propia, de la abogacía por cuenta ajena, de habilidades profesionales que nunca jamás habían tocado en la carrera, como la negociación, la oratoria, la comunicación, el marketing jurídico, emprender en Legal Tech. Y un montón de conocimientos que creemos que son indispensables. Además, este es nuestro regalo que hacemos a los abogados que se inician en la profesión, tanto a los abogados como a los jóvenes estudiantes, porque no es un libro que está a la venta, sino que nosotros lo regalamos en formato online, en formato en ebook, y en presencial se lo regalamos físicamente a todos los que se colegian en el colegio, para que realmente sea una guía para sus inicios, ¿no? Fue muy difícil coordinar a todos, porque la verdad que creo que no hay nada más dificultoso, con mayor dificultad que un libro coral. Cada uno escribe de una manera, organizarlo bien fue muy difícil,
Pero bueno, gracias a Pilar Vilé y a José María Fernández Comas, que fueron los coordinadores, conseguimos hacer que todos participasen y que no solamente los autores, sino que personalidades muy relevantes del ámbito jurídico nacional también pusieran su punto de vista en unas entrevistas que además se llaman Punto de Vista, dando su opinión y sus consejos para aquellos que se inician en la profesión. No sé si quieres añadir algo, Arantxa. Pues al final es lo que ha dicho Alberto. Fue una iniciativa además muy bonita, es decir, todos los compañeros se implicaron al 100% porque creemos que es algo necesario que todo abogado joven y estudiante de Derecho, que yo por desgracia no tuve, tenga este ejemplar, porque al final pues te quita dudas, te asienta a lo mejor en algunos temas que no estás tan implicado y te asienta. Entonces creo que para los inicios es esencial y súper importante en ese sentido. Y en relación con el libro, podéis contestar los dos o uno de vosotros, ¿qué habilidades consideráis que tiene que tener un abogado a la hora que, sobre todo a estos nuevos colegiados que están empezando, qué habilidades deberían de tener más allá de los conocimientos sobre la materia? Y bueno, también me gustaría que también la relacionéis un poco, aparte de las habilidades que puedan tener ahora, ¿qué habilidades creéis que serán necesarias de aquí a unos 10, 15, 20 años? No, yo creo que Arantxa lo puede contestar perfectamente. Bueno, yo, ante todo, bueno, pues yo hice el máster de acceso y el grado en Derecho. Entonces, las habilidades que se tienen que ir adquiriendo una vez sales y te introduces es capacidad, por ejemplo, como el hacerte entender, porque muchas veces no nos explican cómo tenemos que explicar las cosas, cómo tenemos que enfrentarnos a un juicio, a un escrito que jamás hemos hecho y dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Entonces, son habilidades que creo que son esenciales y que, por desgracia, no nos enseñan en la carrera. Al igual que también el relacionarnos entre compañeros, el cuándo tenemos que pedir ayuda o cuándo tenemos que incluso colaboraciones, por eso es muy importante los networking que hacemos desde AJA para conocernos y poder tener esa habilidad de poder entablar relaciones, tanto profesionales y si luego son de amistades y demás, pues eso enriquece muchísimo. Y a la hora también de habilidades a la hora de cómo hablar y cómo hay que expresarse, porque de eso es carencia absoluta y desde aquí pues es importante que eso se vaya adquiriendo y que se vaya introduciendo en nuestro día a día y sobre todo en el ejercicio. Entonces creo que son habilidades que son importantes en este sentido. Sí, como apuntaba Arantxa, todas esas habilidades son fundamentales, la oratoria, la comunicación, la gestión del tiempo, todo lo que son habilidades que al fin y al cabo son necesarias para todos, ¿no? O sea, no centrarnos tanto en el derecho positivo, que es indispensable, sino todo lo que es transversal. Se habla muy poco de la inteligencia emocional, de la inteligencia digital, de cómo captar a un cliente o cómo acercarse a un cliente, cómo relacionarse con los compañeros, como decía Arantxa. Se habla poco de las necesidades a la hora de la salud mental, la gestión del tiempo, la gestión del estrés. Nadie te enseña en la carrera a gestionar tu estrés y el tiempo, y al final vosotros que os estáis iniciando ahora en la profesión sabéis que son dos temas trascendentales porque es que los tenéis el día a día, ¿no? Gestionar vuestro tiempo y gestionar vuestro estrés. Creo que eso es indispensable, de eso hablamos mucho en el libro y de hecho muchas de las jornadas que hacemos van orientadas en ese sentido y creo que debería ser cada vez más, ¿no? Al final la profesión de la abogacía es una profesión muy solitaria, sufrimos mucho en la salud mental, en el estrés, en esas gestiones del tiempo de las personas, y creo que nos formamos poco para tener habilidades que realmente lleven al éxito en ese aspecto. Y en cuanto a habilidades del futuro, porque bueno, has mencionado en el libro, ¿cómo que creéis que será de importante la implementación del Legal Tech a corto plazo, por ejemplo? Es tan a corto plazo que es que ya deberíamos tenerlo, ¿no? O sea, aquellos que tengan habilidades de Legal Tech, que sepan de herramientas digitales, van a estar más capacitados para ser más eficientes y eficaces. A día de hoy nadie escribe con una máquina de escribir, así que esto es lo mismo, ¿no? O sea, todo aquel que implemente herramientas tecnológicas
va a tener mucha mayor capacidad para tener éxito en el futuro. Por lo tanto, todo lo que sea desarrollo digital, aprender a tener el despacho en la nube, eso va a ser un plus, ¿no? Que al final va a marcar la diferencia con tus competidores. Sí, yo quería preguntaros ahora un poco, dejando el libro y evidentemente con cómo lo habéis hecho, porque acaba de remarcar que lo hacéis de manera altruista, es decir, que se lo dais al estudiante nada más entrar, y eso tiene un mérito enorme, más que nada porque todos conocemos profesores que hacen sus libros, que son de aquella manera, que son muy buenos y tal, y seguro algún estudiante de Derecho en casa estará riendo, y lo hacen para lucrarse, evidentemente, que están en su libre derecho, ¿no? Por supuesto. Pero sí es cierto que hay que remarcar eso del libro y las habilidades que vosotros habláis. La oratoria en clase no se da. Estábamos hablando antes fuera de cámara, la asistencia, perdón, a guardias, la asistencia, la ayuda de los abogados senior, que luego lo abordaremos más adelante. Y ahora, dejando ya el aspecto del libro, que evidentemente pues, es importante y es una pieza importante de la entrevista, quería preguntaros sobre las instituciones de la Asociación de Jóvenes Abogados, cómo es vuestra relación con diferentes instituciones, y empezando por las universidades, porque como has dicho, de ahí no nos conocemos. Entonces, un poco contarnos un poquito cuál es la relación que tenéis con las universidades. Mira, la relación con las universidades, Adrián, es maravillosa y estupenda. Siempre nos van a abrir las puertas. Echamos en falta que tanto desde el colegio como desde el Consejo General como desde otras instituciones nos faciliten la llegada, ¿no? Porque al final muchas veces llegamos gracias a vosotros, a los estudiantes, a un profesor que conocemos, a un director de máster, a que damos clase en ellas, pero creo que al fin y al cabo eso no es profesionalizar la llegada, ¿no? Es una llegada más amateur. Creo que debería tener el Colegio de Abogados de Madrid por lo menos una comisión sobre todo de relaciones con las universidades, en las que las universidades acerquen el colegio a la universidad y el colegio se acerque a la universidad, ¿no? Como os he dicho, debería estar programadas dentro de todos los másteres de la Universidad de Madrid las visitas institucionales al colegio. Nosotros las organizamos porque conocemos a alguien allí, le decimos, invitamos, pero eso no es profesionalizar algo, ¿no? Lo segundo, el hecho de que el colegio vaya a las universidades, abrir las puertas del colegio, ¿no? y decir, pues bueno, estas charlas que yo os comentaba al principio, ¿no? ¿Por qué ser abogado? No os vamos a dar la solución de por qué ser abogado, pero os vamos a dar esas oportunidades profesionales y salidas de las que hablábamos en el libro, y por lo menos hacer pensar, meditar a la gente en que por qué están haciendo ese máster, ¿no? Que muchas veces lo preguntamos nada más llegar allí, ¿no? ¿Quiénes queréis opositar? ¿Quiénes queréis ejercer por cuenta propia? ¿Quiénes queréis ejercer por cuenta ajena? Y muchas veces es la primera vez que os hacéis esa pregunta. Yo creo que hay que apostar más por ese vínculo, ¿no? Y luego el vínculo que nosotros tenemos con el colegio es absoluto, ¿no? Nuestro respeto y lealtad institucional es tangencial, al absoluto, al 100%, ¿no? Llevamos más de 10 años vinculados a la corporación. Queremos que el colegio sea un sitio de encuentro, porque el colegio pertenece a todos los colegiados, no solamente a sus juntas de gobierno, y lo que queremos es que realmente el colegio sea una gran familia para los colegiados. Creo que lo hemos conseguido en la agrupación joven. Lo que falta ahora en el futuro es que realmente sea una familia y un punto de encuentro para todos los colegiados sin distinción de su edad. Vale, y voy a quedarme con la última parte de todo lo que has dicho, que está muy bien, Alberto, pero voy a quedarme con la última parte sobre todo para relacionarlo con la siguiente pregunta, que se la voy a hacer a Arantxa. Habéis hablado de las relaciones con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ahora de la Abogacía se llama, de Madrid, y también quería preguntaros, ¿qué aporta la Asociación de Jóvenes Abogados al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid? Pues la verdad que es muy buena pregunta, pero nosotros al final aportamos pues esa juventud, esas ganas de innovar, de introducir aspectos, de implicación con todos los abogados, porque también pueden contactar con nosotros cualquier abogado que tenga mayor trayectoria, y sobre todo nosotros lo que queremos y lo que intentamos es que acercar el colegio, es decir, que nosotros hacemos ver al resto que el colegio existe, que está para ayudarnos, y que nosotros lo que queremos es acercar al colegio, y creo que el colegio es conocedor y de sobra por todo lo que hemos, cómo lo hemos gestionado, todos los networking que hacemos,
de que nosotros estamos para el colegio y por el colegio también. Es decir, y entonces nosotros, aunque somos independientes en ese sentido, aunque dependamos de ellos, ellos son conocedores que nosotros en todo momento estamos contando con ellos y nosotros también hablamos en nombre del colegio. Es decir, nosotros no somos una cosa aparte, o sea, nosotros formamos parte del colegio. Entonces, creo que el ICAM es conocedor de ello y sí que es cierto que en muchas iniciativas nos siguen, o sea, que no... Simplemente quería hacerle un apunte a Arantxa. Efectivamente, nosotros somos un órgano colegial, somos autónomo, pero dependiente de ellos y, por lo tanto, vinculado al absoluto con la institución. Como bien sabéis, somos una junta electa, representamos a todos por igual, tanto a aquellos que nos han votado como a los que no nos han votado. Y creo que Arantxa lo ha apuntado muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Visibilizar. Hacemos visible al colegio y, en segundo lugar, rompemos con ese sentimiento de desafección. La gente nos dice por la calle, yo pago la cuota, ¿para qué sirve el colegio? No sirve para nada. Y muchas veces decimos, puede que lleve razón, ¿no? Pero creo que hay que hacer un sentimiento de autocrítica en dos direcciones. Uno, el colegio no ha sabido llegar al colegiado para saber decirle cuáles son las prestaciones y las virtudes que tiene, y el colegiado tampoco ha sabido comprometerse con el colegio y entender cuáles son sus departamentos, cómo funciona, qué necesidades básicas puede cubrirle. Entonces, yo creo que ahí la agrupación de jóvenes abogados hace una gran labor para romper con esa desafección, ¿no? Para acercar al colegiado desde sus inicios, que es cuando más lo necesita, y acercar al colegiado al colegio, que es cuando más lo necesita, y sobre todo, pues que haya un vínculo bidireccional, ¿no? Como vosotros bien sabéis, nosotros nos excedemos de nuestras funciones, porque a vosotros mismos yo os conocí y el primer día os dije, dejadme vuestro teléfono, os quiero meter en un chat de jóvenes abogados en el que quiero poner en contacto con otros compañeros, resolver dudas jurídicas y estar al tanto de todos nuestros eventos. Desde ese mismo día estáis ahí, conocéis a otra gente gracias a esos chats, a esos encuentros, a esas formaciones, a esos networkings, a esas relaciones humanas. Creo que eso es indispensable, cosa que hacemos nosotros de agrupación y que lo hacemos de motu propio y encantados, pero creo que deberíamos de ser un poco más reivindicativos y ver más allá y ser autocríticos y decir, oye, es que esto tendría que hacerlo el colegio. El colegio tendría que acercarse más, tendría que ser más abierto, más plural, más accesible, como lo somos nosotros. Y creo que nosotros no lo estamos haciendo al 100% bien, ¿no? Porque siempre hay que tener ese punto de reivindicativo, de autocrítica. Pero al fin y al cabo lo que hacemos es eso, acercar el colegio, romper con la desafección, romper con ese sentimiento de sentirse denostado, de poca pertenencia. Queremos que el colegio sea un club al que estás orgulloso de pertenecer y que estás orgulloso de hablar bien de él, de llevarlo por bandera y sobre todo de recomendarlo. Voy para continuar un poco con la entrevista, me parece muy interesante lo que habéis comentado. Ahora le voy a dejar el turno a Fran y os voy a explicar por qué le voy a dejar el turno a Fran. Este año se cierra el año 2022 y se cierra con un hito importante, que es la jura de los nuevos abogados en el 425 aniversario del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid, ¿no? Y le dejo a Fran porque él asistió, porque él tuvo la suerte, de hecho, por WhatsApp me decía, mirad con quién estoy, era el rey, ¿no? Entonces, quiero preguntaros a vosotros cómo lo vivisteis de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid y un poco también que Fran nos cuente cómo lo vivió él como abogado. Sí, yo justo quería, en relación con lo que estabas acabando de decir, la vinculación, ¿no? O sea, la importancia de abrir un poquito el colegio, de que el colegiado se sienta como más familiarizado con ellos, y yo creo que la jura fue un evento que sí que nos hizo sentir, sobre todo a los nuevos colegiados, esa importancia, ¿no? de pertenecer al Colegio de Abogados de Madrid, con todo el respeto a los demás colegios, por supuesto. Y yo quería preguntaros, ya desde un punto de vista personal, cómo vosotros también vivisteis ese evento, porque bueno, desde un punto de vista personal para mí fue muy emocionante, entonces quería saber un poco también. Pues me hace especial ilusión que nos hagáis esta pregunta. También me hace especial ilusión que hayamos conseguido ese sueño por parte de Fran, ¿no? al poder hacer esa jura. En primer lugar, lo que quiero poneros de relevancia es que nosotros pensamos que el acto más emotivo y bonito del Colegio de Abogados son las juras de nuevos letrados. No puede ser que la jura de nuevos letrados no se hagan una vez al mes. Tienen que ser
una vez al mes, en un sitio de representación absoluta, como se ha venido haciendo a lo largo de la historia en el Tribunal Supremo. Tiene que ser un compromiso de la Junta de Gobierno, tanto de la Junta de los Jóvenes como de la Junta de Gobierno del colegio, el hacer esas juras, porque al fin y al cabo es el momento más emotivo para aquel colegiado que entra a la corporación, así como para sus familiares y compañeros, ¿no? Por lo tanto, esa es una reivindicación histórica y, de hecho, ahora que sabéis que estamos en campaña electoral, en nuestro decálogo de propuestas que le hemos mandado a las 7 candidaturas, la primera propuesta era el tener una jura mensual. Nosotros siempre hemos reivindicado eso. Ha sido muy difícil, no ha sido culpa de la Junta de Gobierno actual, sino culpa de la pandemia, el poder haber hecho más juras. Conseguimos hacer esta jura y me ha hecho especial ilusión que me hagáis esta pregunta, porque se desconoce que nosotros como agrupación joven fuimos los que trajimos la propuesta de organizar el 425 aniversario en el colegio. Según el estatuto del colegio, se debe realizar un congreso cada mandato, cada 2 años, pero bueno, tocaba en ese momento. No se había hecho. Era muy difícil pronosticar qué es lo que podía ocurrir o no, porque estábamos en una época de pandemia. Ahora lo vemos muy lejano, pero en aquel momento las cosas cambiaban semana a semana. Y nosotros tuvimos la valentía de traer esa propuesta, de ponerlo sobre la mesa. La Junta del Colegio le pareció una gran idea, la aprobamos y conseguimos que Su Majestad el Rey estuviese en esa jura, en la que además os dimos una constitución original y bueno, una réplica original a cada uno de vosotros, y donde creo que fue un acto muy emotivo en el Palacio Real. Creo que va a ser muy difícil repetir algo parecido, pero sí que creo que hay que seguir reivindicando y pidiendo que la jura, que es el acto solemne más bonito en el que se empieza a tener ese sentimiento de pertenencia al colegio, sea recurrente mes a mes. Si no se puede ser cada mes, cada 2 meses, cada trimestre, pero no se puede dejar pasar promociones de abogados sin que juren o que sí tengan ese sentimiento de pertenencia. Bueno, yo lo siento, Adri, por lo que acaba de decir Alberto, que no vas a poder vivir lo mismo. Y bueno, en relación con esto, también para que os conozcan un poquito más personalmente, comentarnos un poco cómo fue vuestra jura y qué recordáis de ella. Pues a ver, yo concretamente no he jurado. Sí que juré como junta y evidentemente estuve con todos vosotros, que también te digo que es como si hubiese jurado. Es decir, porque al final creo que yo tuve mi papel en ese sentido, el apoyo, y creo que independientemente, que lo haré por supuesto, pero sí que es cierto que no he podido hacerlo antes, no por el colegio, sino porque yo era imposible hacerlo, sí que creo que es un momento muy bonito. Independientemente que lo hagas con el rey, como si no lo haces. Yo pude hacer la jura de la Junta de nuestra agrupación en el Tribunal Supremo y te puedo decir que es igual de bonito. Es decir, con tu propio padrino. Porque al final es como un vínculo, es diferente y te va a encantar. Entonces, creo que es un momento muy, muy bonito y creo que es esencial. Es decir, porque es como que ya te colocas, ya es decir, ya soy abogado y aquí estoy. Entonces, creo que es una experiencia muy bonita y que, como ha dicho Alberto, se tiene que hacer con una regularidad de forma continua, es decir, no esperar un 425 para poder hacer tu jura. Totalmente. Respecto a mi jura, me pasó exactamente lo mismo que Arantxa. Consideramos que los dos hemos jurado y nos tiene así recogido el colegio, porque juramos nuestros cargos en el Tribunal Supremo una vez que organizamos nuestro segundo mandato, porque anteriormente, bueno, la junta anterior que presidía cuya decana era Sonia Gumper, no hizo tantas juras como os he comentado y era difícil organizarse, ¿no? Al final había muchos más colegiados colegiándose mes a mes que posibilidad de juras, entonces era muy difícil, lo dejas pasar y no lo conseguías, ¿no? De hecho, a mucha gente de nuestra generación, de la Arantxa mía, les ha ocurrido, ¿no? Es una cosa por la que también a lo mejor lo llevamos esa espinita clavada adentro, porque me parece que, como ha dicho Arantxa, es algo tan bonito, tan especial, que no nos gustaría que nadie se lo perdiese. Y efectivamente, lo que decía Arantxa, pues bueno, con el rey está muy bien, pero cuando tú juras en el Tribunal Supremo con tu padrino, rodeado de la Junta de Gobierno, y donde encima lees de manera individual tu jura o promesa,
pues es algo absolutamente impresionante, ¿no? O sea, he visto a gente incluso pues emocionarse, llorar en ese momento, porque la verdad que es algo súper bonito y entrañable. Y bueno, yo, Adri, no sé si te ha estado dejando caer para poder ser tu padrino en la jura, así que yo tomaría nota. Bueno, yo ya sabes que aquí me tienes dispuesto, y además cuando soy padrino trato muy bien a aquellos a quien apadrino, así que yo dejo ahí te lanzo ese guante por si lo recoges. Adrián, antes de que sigas, es que no quiero que se me olvide, y en relación ya que estamos con las juras, pero antes habías dicho un punto muy importante y me gustaría que de cara a todos los oyentes que nos están viendo nos dijeses, porque estabas hablando, bueno, hay estudiantes de último curso que tienen su duda de si empezar por cuenta ajena o por cuenta propia. Bueno, tú ahí en esos casos, ¿qué es lo que recomiendas o qué es lo que aconsejas? Que creo que estarían interesados. La respuesta para todo, y ya sabes, y sobre todo en derecho, ya sabes que es depende. Además siempre lo digo en mis clases. No es una cuestión de qué es lo que tienen que hacer o dejar de hacer, es una cuestión de que tienen que saber, y por eso, por ejemplo, nuestra guía es muy importante, cuáles son las posibles salidas, cuáles son las alternativas, ¿no? Saber que se puede ejercer por cuenta propia, por cuenta ajena. No todo es un absoluto. Puedes empezar por cuenta ajena, aprender de las virtudes y defectos de otros despachos, y luego, si quieres emprender y montar tu propio despacho, teniendo en cuenta que cuando tú emprendes tienes que tener constancia de que eres empresario, tienes que tener nociones de procesos, de marketing, de finanzas, de habilidades generales, mientras que cuando ejerces por cuenta ajena, pues no hace frío ahí fuera como si lo hace por cuenta propia, que Adrián puede hablarnos de eso, ¿no? Que a lo mejor ahí afuera hace frío. Yo creo que es importante por lo menos tener la noción de cuáles son las posibilidades, ¿no? Pues opositar, cuáles son las virtudes de opositar, los defectos de opositar, cuáles son los aspectos positivos de ejercer por cuenta propia, los negativos de ejercer por cuenta propia o viceversa por la cuenta ajena. Entonces creo que lo importante es que cada uno estudie el paradigma al que se quiere acercar, ¿no? Pero sobre todo que no se olvide de que hay tantas opciones y es tan versátil. O sea, a mí cuando la gente me dice, es que a mí no me gusta la abogacía o no me gusta ejercer como abogado, pero pues es que hay tantas posibilidades, tantas ramas, tantas diferentes salidas que realmente, ¿cómo me vas a decir que no te gusta? Si es que tendrás que probar o ver en muchos aspectos, y obviamente si al final no te gusta nada y te frustra, no hagas nada por obligación porque es lo que toca o porque te lo han dicho tu familia o porque lo has estudiado. Cambia, si no te gusta, haz otra cosa. Efectivamente. Yo también aprovecho un poco lo que habéis hablado, bueno, primero, gracias por ser mi padrino. Vamos, a mí me habéis puesto los mil en los labios, o sea que con el tema Cuenta con ello. de la jura, ¿no? Quería preguntarte, Arantxa, y sobre todo la postura que tiene la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, porque habéis hablado de los inicios y habéis hablado, y yo lo estoy viendo en mis carnes, a la hora de ejercer por cuenta propia, sobre todo, ¿cómo o qué postura tiene la asociación en cuanto a el requisito de 3 años para entrar en el turno de oficio? Pues a ver, creo que eso debería de cambiar. Y creo que al final, cuando actualmente tienes que hacer un grado y posteriormente tienes que hacer un máster, el cual te da esas habilidades, que para eso se creó el máster, para dar unas habilidades a un abogado a enfrentarse a un juicio, a demandas, a escritos. Es decir, creo que se podrían plantear de muchas maneras, pero creo que es cierto que cuando tú haces un examen en el cual te valoran tu capacidad de poder hacer en lo que consiste nuestra profesión, creo que ya te da capacidad suficiente con un apto para poder trabajar, porque al final, cuando tú obtienes ese apto y evidentemente te colegias y ya empiezas a trabajar, ya sea cuenta propia o cuenta ajena, estás defendiendo a clientes ya te estás enfrentando a casos reales. Es decir, entonces al final vas a tener que ir a juicios, al final vas a tener que preparar demandas, vas a tener que preparar diversos escritos de la índole que sean, independientemente de la materia. Entonces creo que debe de ser una incorporación más inmediata. No es necesario esperar 3 años para poder llevar una defensa totalmente adecuada y con todas las capacidades y habilidades
que se tiene como un abogado, porque tú desde el momento en el que eres apto ya eres abogado. Efectivamente. No en el momento de la jura. De hecho, Adrián, yo voy a ir más allá. Yo estoy cansado de que la juventud sea un valor discriminatorio. O sea, podemos discriminar a la gente porque sea insensata, incapacitada, poco formada, pero por juventud, como decía Arantxa, toda esa gente tiene un grado, un máster habilitante y un examen de estado, que encima, con un montón de cortapisas por el tiempo y el esfuerzo y el dinero que cuesta. Preguntémonos por qué no pueden acceder al turno de oficio de manera directa. No pueden acceder al turno de oficio de manera directa porque el pastel lo quieren repartir unos pocos. ¿Por qué tenemos miedo a la democracia, a la participación? Si alguien demuestra que es un buen abogado para poder llevar sus casos de libre designación, ¿por qué no va a poder llevarlo de turno de oficio? ¿Por una cuestión de tiempo en el ejercicio? ¿Por una cuestión de edad? ¿O por una cuestión de que los que están no quieren repartir? Yo creo que un justiciable va a estar tan bien representado o más por una persona que se inicia la profesión, que se va a dejar la vida por sus intereses, que no por una persona que lleva X años y que a lo mejor está ahí por estar o porque simplemente por facturar al final de mes un poco de dinero, ¿no? Creo que no hay debate al respecto. No hay debate igual que con la participación. Muchas veces hablamos de la participación telemática en aspectos colegiales. ¿Cómo no? Si tenemos un carnet de confirma electrónica. Hablamos de por qué no pluralizamos las cosas, por qué no las abrimos, por qué no dejamos de tener miedo a la democracia y a la participación. Y en este aspecto, ¿creéis que un justiciable va a estar peor representado por alguien que se acaba de iniciar en la profesión cuando ha tenido que pasar un máster del turno, ha tenido que tener unos acompañamientos a guardias y ha tenido que acreditar unas asistencias? ¿Creéis que 3 años garantizan que es mejor abogado para ejercer el turno de oficio que alguien que tiene 3 años menos? Yo lo que creo, y si me permites un poco mi opinión, evidentemente, y la pregunta va a ir a colación de qué puede hacer también la asociación en ese aspecto, qué línea tenéis, ¿no? Pero en la reflexión que tú has hecho al final, es más, pienso que los abogados jóvenes probablemente defendamos mejor que los abogados más mayores. ¿Por qué? Porque al final los abogados mayores, como tú has dicho, muchas veces están ahí por un sustento a final de mes, pero la propia inseguridad con la que partes a la hora del ejercicio te hace tomarte los casos mucho más en serio. No sé cómo lo veis esta reflexión y, sobre todo, lo dicho, ¿cuál es el plan de actuación de la asociación en relación a esto? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, vas a estudiarlo más, vas a preparártelo más y vas a estar más en ello, ¿no? Porque al fin y al cabo los otros tienen más experiencia. Creo que el problema es de concepto. Hay que entender qué es el turno de oficio. El turno de oficio es un acto voluntario en el que crees en la defensa y no lo haces por un beneficio económico. Lo haces por una representación, por el artículo 24 de la Constitución, el derecho de defensa, porque ningún ciudadano carezca de abogado. Por supuesto que todo el trabajo que se hace tiene que estar bien remunerado, tiene que estar dignificado, pero eso no quiere decir que una persona tenga que vivir y tener el único sustento del turno de oficio. Al contrario, tiene que ser una cesta más de todo lo que se puede tener. Y para concluir esta entrevista me gustaría preguntaros qué planes o qué puede hacer aún la AJA para poder desarrollar y colaborar y ayudar todavía más a los nuevos colegiados. ¿Qué tenéis pensado? Mira, Fran, quedan muchas cosas por hacer que además vamos a implementarlas en los próximos años, ¿no? Con la Junta de Gobierno que salga, nosotros vamos a ser institucionales y leales a que salga y vamos a implementarlas. ¿Por qué? Porque los 2 últimos años y medio de pandemia han sido nefastos. La gente no ha podido relacionarse, no ha podido estar en contacto unos con otros. Lo que queremos hacer es mantener todo lo que hemos desarrollado de webinars, pero al mismo tiempo vamos a desarrollar mayores actividades formativas presenciales, mayores acciones presenciales, mayor participación de manera presencial, ¿no? Creo que tenemos que ser un referente y no solamente en Madrid, sino a nivel nacional. Tenemos que generar vínculos totales con otras agrupaciones, con otros colegios y hacer que la abogacía joven sea pues la vanguardia de la sociedad civil, de los cambios, de las relaciones con las instituciones. Todo eso sí queremos hacerlo y además Arantxa os puede contar
que tenemos muchas ideas de congresos, de proyectos. Pues sí, al final es lo importante es acercar y que al final todos los colegios nos vamos a estar enriqueciendo y todas las agrupaciones. Entonces, creo que vamos por el buen camino, estamos avanzando, estamos estrechando lazos con compañeros de otras agrupaciones pues para poder tener más proyección y sobre todo acercarnos más a todos los abogados, porque al final somos todos, independiente de seamos Madrid, Jaén, etc., etc. Entonces, al final es acercarnos y, sobre todo, que llegue a todos. Bueno, pues con esto concluimos la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por habernos concedido la entrevista y más en este espacio en el ICAM. Así que, pues nada, muchísimas gracias y bueno, ojalá podamos realizar más entrevistas en el futuro. Gracias a vosotros, sabéis que nos tenéis de manera incondicional para cuanto haga falta. Haremos más entrevistas, de hecho, intentaremos organizar un ciclo de entrevistas, me comprometo a ello y de verdad muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro compromiso, por todo el trabajo que desarrolláis y nos tenéis de manera incondicional para cuanto necesitéis. Muchas gracias, Adrián, gracias, Fran, gracias, Arantxa.